Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal y a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La religión ha sido un componente esencial a la hora de construir identidad social en Latinoamérica y en nuestro país. En un país laico como el nuestro, los medios de comunicación y especialmente la televisión a la hora de abordar el tema de las creencias religiosas en las narrativas y en los contenidos tiene gran influencia. Por esto, cabe preguntarnos qué significa hablar de religión en un país laico. Esta característica ha silenciado la relevancia social de las religiones. Hay participación de religiones minoritarias en las narrativas televisivas. Hay prevalencia de unas religiones sobre otras. Son algunas de las inquietudes que nos plantean nuestros televidentes a través de distintos canales. Para hablar de este tema hoy nos acompañan Viviana Ortega, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Ella ha sido panelista en distintas investigaciones sobre la participación de religiones minoritarias en Colombia. Buenos días, Viviana. Buenos días, Mario. Un saludo para ti, para todos los televidentes y para quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Fray Fernando Piña, religioso dominico, licenciado en Filosofía y en Teología Bíblica. Lidera un espacio radial. Fray Fernando, buenos días. Un saludo muy especial. Buen día. Gracias, de igual manera. Y está con nosotros Mark Ashar, escritor y subdirector de Enlace Judío. Mark, buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo para ti, para toda tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos. También estará con nosotros Amparo Huertas, académica con investigaciones en religiones y en pluralismo, además de ustedes televidentes que nos acompañan a través de distintos canales. Los invito a que veamos y escuchemos qué dicen nuestros televidentes sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Creo que no es importante que metan contenidos religiosos en televisión, ya que digamos la pluralidad y todo el tema de estar enfocados a mostrar diferentes contenidos a los usuarios como que no va de la mano con eso. Me parece que sí, y más ahora pues por lo de la pandemia, yo creería que nosotros deberíamos como más estar más entregados a Dios por el tema de que hoy en día la gente se está muriendo de repente y uno debería estar como más consagrado en eso porque pues vienen unos tiempos de cambio muy fuertes y adicionalmente a eso pues que la juventud debería de tener ese conocimiento desde que los están formando y yo considero que eso hoy en día ya no se ve. La libertad de expresión y la libertad de culto. La Corte Constitucional creo que bastante bien ha definido que las religiones y las creencias particulares tienen la posibilidad de ejercer esas creencias. Me parece que hay una tensión y la solución debería estar como siempre en la libertad del individuo, de mirar si escoge ver este tipo de programas o de productos y de si comulga con las ideas que allí se expresan. Muy bien, creo que todos estamos de acuerdo en el concepto de libertad. En lo que quizás se presentan variaciones, Viviana, es qué entendemos por libertad desde cada una de las personas y desde cada una de las áreas en las que nos movemos. Viviana, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que acá un concepto clave, o tal vez dos conceptos que nos pueden ayudar a orientar la conversación, tiene que ver, uno, con el concepto de laicidad, que es justamente en el proceso en el que nos encontramos, que es el reconocimiento o el mutuo reconocimiento en el que está nuestra sociedad, de reconocer la separación que hay entre iglesia y Estado, reconocer que cada una tiene ámbitos independientes, pero con un respeto mutuo. Y el segundo concepto creo que tiene que ver justamente con la pluralidad, y es que estamos en un proceso sociológico de afirmar y reconocer que somos diversos en cuanto a las diversas doctrinas religiosas y a la diversidad también interna a cada una de estas doctrinas religiosas. Muy bien. Marc, ¿tú crees que existe esa pluralidad de la que habla Viviana en la televisión colombiana? La libertad es prácticamente la capacidad de decidir. Lo que hace diferente a un hombre esclavo a un hombre libre es justo eso, la capacidad de poder tomar una decisión. La idea de que nosotros podamos tener un acceso a la televisión, como plantea Viviana, está
hecha basándose en la capacidad de decisión de cada uno de los televidentes. Nosotros no podemos exactamente decirle a los televidentes qué hacer o qué ver, sino también es importante que ellos mismos decidan qué tipo de contenido quieren consumir. La idea principal que plantea es que sí tenemos que poder sobrepasar este pluralismo, ¿no? O sea, esta diversidad entre la gente, la sociedad. Ahora, lo importante aquí es que si nosotros quitamos ese pluralismo, no estamos realmente abordando el tema y no estamos conociéndonos. Entonces, una vez que no podemos conectar como sociedad, es mucho más difícil reconocer al otro. En ese caso no sería cuestión de acallar o de quitar libertad de expresión, sino de ayudar a los televidentes a que escojan mejor y darles las opciones correctas. Fray Domingo, ¿y existe esa oferta para que el televidente pueda elegir en la pantalla, particularmente en estas pantallas de televisión abierta? No existe tanta libertad, no existe en muchas ocasiones una manifestación de contenidos formativos para que reflejen la identidad de las diversas religiones. Me parece que se dan desde informaciones religiosas, noticias, ciertos eventos indirectos, pero no se forma sobre esa identidad de cada religión para que el televidente pueda escoger con más reflexión, con más profundidad, con qué se identifica. Muy bien, Viviana. ¿La libertad en televisión para qué? Es decir, esperamos una oferta amplia, diversa. ¿Con qué fin? El fin de comunicarse con los fieles de cada una de las religiones, con el fin de evangelizar, con el fin de ganar adeptos. La televisión es eficiente llevando el mensaje a quienes en un momento determinado no tienen todavía fe o creencia en una determinada religión y puedan convertirse a una determinada religión o a una determinada tendencia. ¿Tú qué piensas? La televisión debería cumplir un rol informativo y, digamos, educativo. Coincido con Fray justamente en que tenemos una gran diversidad, pero los canales de televisión priorizan algunas religiones sobre otras. Entonces, en esa medida, digamos que hay ciertas pautas culturales que marcan nuestro día a día. Por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo, la Navidad. Entonces, hay espacios, digamos, de la cotidianidad que impregnan y que tienen un contenido religioso, o actualmente también, por ejemplo, que vengan afganos nos preocupa justamente porque es una comunidad diferente, ajena a nosotros y donde el factor religioso es fundamental. Muy bien, incorporemos a Amparo, que es académica o investigadora precisamente en pluralismo religioso, para preguntarle sobre cómo van las normas, cómo van las regulaciones, dónde están los límites, las fronteras y las recomendaciones sobre contenidos religiosos en televisión. Hay que tener en cuenta de dónde procede esta regulación. Todo ello forma parte de la definición de los sistemas públicos de comunicación que están obligados a dar visibilidad a todos los grupos, a todos los colectivos que forman parte de la ciudadanía a la que se dirigen. Y en ese marco también se incluyen las diversas creencias o religiones. Dicho esto, considerando esta idea como una herencia, la cuestión que nos tenemos que plantearnos ahora es si este tipo de contenidos siguen siendo útiles. Y por nuestros estudios, la respuesta que damos a esta pregunta es claramente negativa. Muy bien, hablando de fronteras, le preguntamos a Marc, lo que dicen nuestros televidentes es que habitualmente ven contenidos en esta pantalla que lo que buscan es elevarlas y no bajarlas. ¿La televisión qué papel cumple a la hora del pluralismo? ¿Cerrar límites, cerrar fronteras o abrirlas en esta perspectiva de pluralismo de la que venimos hablando, Marc? Tanto las personas que manejan la programación de los diferentes canales y los programas, así como lo que consume el televidente. En el día de hoy ya existe una forma más extensa de contenido de televisión, al cual llamamos Internet, que tiene prácticamente contenido infinito. Esto se puede ver en diferentes plataformas de streaming. Por ejemplo, tienes a Netflix, a Prime, diferente capacidad en la que el usuario puede elegir. Ahora, ellos también deciden qué contenido meter a sus plataformas. Sin embargo, tienes contenido respecto al judaísmo que puede acercar a las personas así como las puede alejar. Existen diferentes tipos de programa que hablan de una forma informativa
pero que realmente lo que están haciendo es meter prejuicios. Existen programas de apreciación, como podría ser en el caso del judaísmo Shtisel, que es una gran serie de televisión que ayuda a realmente entender esta diversidad y a conectarnos de forma íntima con un proceso pues religioso, personal, pero que ayuda a realmente crear entendimiento y no confusión o prejuicio. La idea yo creo que sería más bien tratar de cambiar la conversación hacia la televisión. Realmente muestra el pluralismo a cómo es que podemos nosotros seleccionar el mejor contenido de las dos partes, los que sacan los programas y también los que consumen el contenido, de una mejor manera para poder quitar esos prejuicios. Muy bien, Marc. Nuestros televidentes quieren participar y ya están levantando la mano. Escuchemos. ¿Qué se está proponiendo en televisión para visibilizar minorías religiosas? Minorías religiosas visibilizadas en televisión. Hemos visto estas perspectivas, estos intentos en televisión. Fray Fernando. Bueno, en ocasiones sí ha habido información que dejan ver la diversidad religiosa, aún las minorías, las etnias, en los diversos grupos religiosos, pero es un carácter muy mínimo. Y falta la dimensión educativa, donde se muestre un poco más. Pienso que se visibiliza un poco, pero no lo suficiente. Muy bien, no es suficiente. Y desde el otro lado, le preguntamos a Viviana, ¿hay discriminación, como se quejan en algunos correos los televidentes, hacia algún tipo de creencias o hacia algún tipo de religiones en la televisión actual en Colombia, en la televisión nacional? Pero yo no lo quisiera poner en términos de discriminación. Yo creo que, y quisiera insistir en la idea de que estamos en un proceso de cambio social y que la religión es un producto de esa construcción social que estamos haciendo. Entonces, de esa medida, somos un país profundamente religioso en Colombia, somos un país profundamente cristiano, en donde el cristianismo se está haciendo cada vez más evidente sus corrientes internas, como son hoy los evangélicos con todas sus corrientes que conocemos hoy, bien sea porque tienen programas pagos, supongo yo, de media hora donde ellos ofrecen, canales o información de evangelización, o algunos cultos que se ofrecen los domingos, que ya no son, digamos, la tradicional misa católica. Entonces, en esa medida creo que somos más conscientes los televidentes y los ciudadanos que hay una diversidad. Pero sin lugar a dudas, como hablaba Marc, no escuchamos o no conocemos nada de la religión judía acá en Colombia, de otras religiones y creencias menores. Entonces, creo que no hay una discriminación per se, o sea, porque sea como vamos a discriminar a los otros, sino que estamos justamente en este proceso de entender que somos plurales, que hay más opciones, y la televisión está en esas, también abriendo oportunidades, ventanas, para que conozcamos, todas las posibilidades que hay, digamos, en el ámbito religioso y en el ámbito de las creencias personales. ¿Cómo te has sentido, Marc, en relación con tus creencias, con tu profesión de fe particular en las narrativas televisivas? ¿Cómo te han tratado? Esto en la televisión es muy difícil enseñar, más que nada porque realmente abrirte de una forma pública, en un ritual en el cual tú no entiendes, debido a que pues, no has tenido este acercamiento de forma informada, pues no es lo ideal. Sin embargo, mientras más tenemos acceso al judaísmo, de acuerdo a las diferentes historias, Hollywood ya lo ha hecho bastante, pero respecto a la televisión, siempre que atrae la atención del televidente de una forma de apreciación, entonces se ve que toman en cuenta cómo abordar el judaísmo, ¿sí? No de una manera correcta en sí de evangelizar, sino en cuestión de apreciación y de honrar a las diferentes creencias, en este caso el judaísmo. También a mí me ha tocado bastante ver información errónea en varios programas de televisión que simplemente yo he descartado, justamente por el hecho de que tengo una buena formación judía. Y por otro lado también me ha tocado ver canales de televisión y también diferentes programas que a mí en lo personal me han encantado porque me han permitido profundizar en mi perspectiva como judío, debido a que no nada más estamos hablando de religión, sino estamos abordando diferentes esquemas de historias nuevas incluso que cuenta la televisión bajo una perspectiva judaica. Fray Fernando, quizá por costumbre o por tradición pareciera que la religión católica
está más acomodada a las narrativas televisivas. ¿Es así o estamos en un proceso de transformación desde el punto de vista narrativo en la idea de llegarle a las audiencias de manera adecuada, Fray Fernando? Bueno, en particular, el tema religioso está muy arraigado en la cultura latinoamericana. El tema religioso va con la antropología del latino, desde nuestros ancestros. Entonces el tema religioso tiene que ver con un tema de identidad. Y en ese proceso histórico, social, queda muy dentro, se vuelve una identidad. Yo creo que estamos en ese proceso precisamente de ubicarnos en un nuevo contexto, sin perder la identidad. ¿Cómo no agredir lo nuevo? Mucha gente puede sentirse agredida, mucha gente puede sentir que prima, claro, el catolicismo, pero más que eso es hablar un lenguaje en contexto, hablar un lenguaje que llegue, que vaya a la raíz de la persona humana. Eso está en evolución, eso está en reflexión. Se está elaborando ese discurso para trascender lo íntimo del hombre. Es que el tema religioso tiene que ver con un tema de raíces, de identidades, y por eso podría pensarse que prima, porque en general hay una masa que quizás sea más católica, pero es el estilo del lenguaje, el contexto en que nos movemos, sabiendo que estamos en una sociedad plural y que estamos hablando a lo íntimo del hombre desde el respeto. Me parece que ese es el lenguaje que hoy estamos desarrollando, evolucionando. Mira ahora al escuchar a Marc, cómo habla de una forma de vida. Eso es la religión, es toda una antropología, es toda una, más que filosofía, una identidad. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y todos los programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de la página web canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos los correos que nos han hecho llegar recientemente. ¿Podrían traer de nuevo la serie de Smallville con todas las temporadas para Colombia? Nos escribe Edwin Castaño. En el mismo sentido, quisiera que programaran la película It capítulo 2. Gracias. Nos escribe Mara Holguín. Propuestas, ideas para nuestro departamento de programación. De eso se trata también este espacio. Es muy placentero poder comunicarme con ustedes para agradecer y felicitar la excelente programación que emiten. Muchas gracias, especialmente tener en cuenta las películas familiares los fines de semana. Gracias. Nos escribe Juan Carlos Contreras. Bien, les contamos a nuestros televidentes que aquí también desde dentro dicen, oye, ¿y no escriben nada a favor? ¿No agradecen? ¿No les gusta? Pues sí, también los televidentes escriben en la misma dirección y esto es muestra de ello. No está funcionando la aplicación, no cargan los en vivos. Nos escribe Yerly Valenzuela. Muy bien, Yerly, hemos trasladado al departamento técnico esta inquietud para corregirla. Esperamos que haya sido temporal y que ya estés en uso de la herramienta para sintonizar los contenidos del Canal 1. Nuestros televidentes además preguntan por video. Escuchemos qué tienen para interpelar a nuestros panelistas. El televidente puede resultar positivo o negativo que se muestren contenidos religiosos. ¿Cuál es el límite para este tipo de contenidos? Muy bien, límite. Y esta pregunta ha aparecido mucho, Viviana. Los televidentes y particularmente los jóvenes preguntan sobre límites. ¿Existen límites? ¿Deberían existir? ¿Existe abundancia para que pensemos en límites? ¿Tú qué piensas? Pues yo quisiera insistir en la idea de que la religión es una construcción social y que estamos en un momento de cambio. En esa medida entiendo como las inquietudes que tienen los jóvenes. Hoy los jóvenes puede que sean un poco más abiertos, más progresistas, tengan menos influencia de factores religiosos y por ello piensen en la existencia de límites. Ahorita cuando Fray Fernando hablaba un poco del lenguaje y cómo ha permeado, pues pensaba yo que antes las novelas colombianas siempre había un sacerdote en la novela. Hoy en día ya no aparece ningún actor religioso, más bien aparece la diversidad reinante hoy, ¿no? Entonces, indígenas, negritudes, algún personaje que representa a la comunidad LGTBI. Entonces, creo que son
los cambios sociales a los que nos estamos adaptando, de los que estamos aprendiendo, y creo que no hay que limitar, son las expresiones sociales y algo también insistir en lo que decía Fray Fernando, y son las múltiples identidades que tenemos como televidentes. Muy bien, en esta actitud propositiva de Viviana, Fray Fernando y de Marc, que es en el fondo el sentido pedagógico de este espacio en relación con las inquietudes de nuestros televidentes, escuchemos a nuestros televidentes haciendo propuestas, recomendaciones, para que las comentemos a ver si son pertinentes en la última parte de nuestro espacio, escuchando ideas para mejorar los contenidos televisivos. Veamos qué dicen nuestros televidentes en la tribuna que abrimos para ellos. Se debería dictar más ética que religiones. Estamos en un estado no convencionalista y cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero sin embargo se tiene que mantener la ética y los valores. Entonces los canales deberían enfocarse más en esto que en la religión. Pues la televisión es algo que le llega a todos y no todos compartimos la misma religión, los mismos pensamientos, entonces como que siento que sería una adoctrinación como hacia un pensamiento, entonces como que mejor dejar ese tema para los lugares donde se deben realizar y culturar las religiones. Debería haber más pluralismo, es decir, que se muestre de pronto no solamente el segmento del catolicismo, sino que también del cristianismo, si es que tienen la intención de pronto de encaminar a los niños o por lo menos de seguir como con el sentido laico del Estado, sí debería haber de pronto, o que le den la oportunidad también a las personas cristianas para que también tengan un pequeño momento en hora de la tarde, pues para que también se sientan, ¿cómo decirlo?, de alguna forma respaldados. Más he visto como por las mañanas programas católicos, pues me parece que está bien, pero hay como un predominio de esa religión, de pronto podría ser más abierto, mostrar otras opciones. Claro que culturalmente somos muy católicos, pero en teoría somos un país laico, ¿no? Entonces se debería abrir el espacio de pronto para conocer otras religiones y ver las personas con que se identifican. Muy bien, avancemos un poco en esta idea de las propuestas, de las ideas, de las sugerencias, tanto para las expectativas de los televidentes como para la producción de contenidos a través de esta pantalla particularmente. Escuchemos en primera instancia a Amparo Huertas. Lo que detectamos es que la Iglesia Católica es la religión que tiene, es la institución que tiene una presencia más garantizada en los contenidos. De hecho, hay una preocupación por las propias personas que forman parte de la Iglesia por evitar que su contenido sea manipulado. Por ejemplo, tenemos entendido que los sacerdotes o las personas vinculadas directamente a la Iglesia no aceptan la realización de entrevistas grabadas, ya que consideran que eso puede perjudicar en el discurso que se hace finalmente de ellas. Marc, ¿tú qué propuestas harías? ¿Qué propuestas específicas en coherencia con lo que acabamos de escuchar? ¿Qué dicen nuestros televidentes? Marc. Para empezar, necesitaríamos plantear que sí necesita haber una diversidad. O sea, sí necesitan poder enseñar los diferentes tipos de culturas y las diferentes religiones que forman a la sociedad. Porque como bien planteó Viviana, la religión sí depende de cómo los humanos la llevamos. Dentro de este esquema deberíamos de sí tratar de plantear este tipo de pluralismo, pero a diferencia de cómo la mayoría de las personas lo creen, podríamos hacerlo sin buscar un fin evangelizador. El hecho de no tratar de convencer a las personas de sus religiones o no tratar de implantar ideas que necesitan de forma mercadotécnica, cuando podríamos mejor informar y dejar que las personas tomen sus propias decisiones. De acuerdo a los estudios, siempre es mucho más interesante cuando una persona capta y aprecia las cosas por sí misma a través de un tipo de proceso orgánico, pedagógico, que cuando está tratando de ser instruido constantemente que debería de hacer esto porque así evita un tipo de caos. Al fin y al cabo sabemos que hoy en día, a través del internet y la creación de toda esta forma de conectarnos, el miedo ya no tiene tanta incidencia en la población. El hecho de tener información no implica adoctrinamiento. El dogma se quita una vez que nosotros estamos tratando de entendernos y de quitar estos prejuicios que constantemente son causados por la ignorancia. Así es como la religión y la espiritualidad
hacen que el ser humano se sienta más cerca y no más lejos, a través del entendimiento de uno y de otro, no a través de la desinformación o de la imposición. Muy bien, Marc. Fray Fernando, ¿qué ideas para proponer, qué sugerencias para dejar en la mente de televidentes y productores de contenidos en televisión? Me parece muy acertada como la capacidad de producir productos donde se exprese esa identidad diversa. Las religiones, empezando por nuestros ancestros indígenas, catolicismo, los cristianos no católicos, pero mostrando esa identidad, aún la diversidad oriental que ya nos visita, mostrar de qué se trata en toda esa dimensión integral del aspecto religioso, cultural, musical, gastronómico, etcétera. Me parece interesante. Creo que hace falta más como un espacio educativo o una información más completa. Me parece que es importante abrir esos espacios para que haya identidad, que allá es donde se construye el hecho religioso. Muy bien, Fray Fernando. Ya en el cierre, Viviana, ¿cuáles son tus ideas, tus sugerencias? Tengo 3 o 4 recomendaciones. La primera es que creo que tanto para productores como la audiencia tenemos que entender que las corrientes religiosas no son homogéneas ni siquiera en el interior. Nosotros somos un país fuertemente cristiano, pero los católicos y los evangélicos compartimos algunas cosas en común, pero también tenemos posturas diferentes frente a otros elementos. Entonces, lo primero es no pensar que todos los evangélicos piensan lo mismo, que todos los protestantes son lo mismo y que todos los católicos, aun cuando tenemos también una misma doctrina, somos lo mismo, porque hay mucha diversidad en el interior de las corrientes religiosas. El segundo es que creo que hay que informar sin prejuicios. A veces muchos de quienes llevan los programas o presentan opiniones tienen sus propios prejuicios frente a la religión y el papel de la religión hoy. Entonces creo que hay que informar sin prejuicios, o una persona que tiene prejuicios no puede conducir un programa que sea sobre religión. Un tercero, que en eso como quiero enfatizar en lo que decía Marc, y es que creo que tienen que ser formatos que busquen informar más que evangelizar, precisamente porque estábamos en un estado laico. Y finalmente, retomando uno de los elementos que decía uno de las personas, de la ciudadanía, creo que hay formatos que se pueden ubicar en fomentar los valores, porque todas las religiones monoteístas compartimos un conjunto de valores que desde cada una de las perspectivas se pueden enriquecer, pero sin lugar a dudas nos unen. Muy bien. Viviana Ortega, docente de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a mis compañeros, a Marc y a Fray Fernando, y a todos los televidentes por este espacio y esta oportunidad de hablar con ustedes. Gracias a ti por tus ideas. Marc Achar, escritor y subdirector de Enlace Judío. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mario. Gracias también a Viviana y a Fray Fernando por este tiempo y a toda la audiencia que nos escucha. Muchas gracias. Y a Fray Fernando Piña, religioso dominico, muy amable por la compañía y las ideas en esta mañana. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Qué alegría compartir este escenario con más personas con diversidad de pensamientos. Esa es la idea, Fray Fernando. También agradecemos a Amparo Huertas y a los televidentes que se comunican a través de distintas plataformas, mensajes y videos. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co, del correo defensor@canal1.com.co. Escucharemos dudas, quejas, sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación y la televisión, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.